Infomisterios para mutantes. Las bendiciones sagradas suelen ser empleadas para fines absurdos. Los evangelios pueden ser utilizados como armas satánicas. El demonio enferma a las personas y se toma el palo. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y en este episodio, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, nos explayaremos sobre... Exorcismos. Uso ilícito de bendiciones. En el episodio anterior dijimos que el exorcismo es un remedio espiritual de tipo verbal y que para ser efectivo el contenido debe cumplimentar 7 condiciones. Sin embargo, como destacamos, la intención espiritual, producto de una devoción constante, es más importante que el contenido de las fórmulas utilizadas para expulsar demonios. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. No obstante, aunque el contenido de las oraciones sea doctrinalmente correcto, las bendiciones pueden ser empleadas con fines ilícitos o absurdos. En la Edad Media, por ejemplo, los adivinos empleaban versículos de los evangelios para encantar reptiles. Una variante de este empleo supersticioso fue la inscripción de oraciones bíblicas en talismanes, cuyo uso es lícito solo si el objetivo es sanar enfermedades causadas por posesión satánica a raíz de un embrujo. Bendiciones ilegales. El martillo de las brujas, redactado en el siglo XV para instruir a los inquisidores contra la plaga de magia negra que asolaba los territorios germanos, cita un caso de uso supersticioso de fórmulas exorcísticas ocurrido en Salzburgo, Austria. Un hechicero, según los testimonios, encantó a todas las serpientes de su pueblo con el objetivo de presumir su poder. De pie sobre un aljibe y valiéndose de los evangelios, obligó a las serpientes a ahogarse en el agua del pozo. El espectáculo duró hasta que apareció una serpiente gigante que al parecer se resistía a los poderes del brujo. Incapaz de sustraerse a la influencia mágica, la bestia se arrojó sobre el hechicero presuntuoso y ambos cayeron al fondo del pozo, donde murieron. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. Si el poder exorcístico no tiene un fin útil, hasta los evangelios se convierten en armas satánicas. El caso citado no cumplió con la 4ª condición de toda fórmula sagrada. Como mencionamos en el programa anterior, en las palabras innecesarias se ocultan los ángeles caídos, y no hay nada más superficial que la actitud presuntuosa. La vanidad, como sabrán, es uno de los pecados capitales. En algunas santerías solemos ver imágenes de cultos afroamericanos mezcladas con figuras cristianas. Si alguien decide consultar a una adivina, torturado por fenómenos hogareños inquietantes, observará consternado la utilización de oraciones y símbolos católicos. Ante el uso de bendiciones lícitas de forma supersticiosa, San Juan Crisóstomo, patriarca sirio de Constantinopla, muerto en el siglo V, afirma: ¿de qué ayuda le será entonces a un hombre el usar el evangelio colgado al cuello, cuando no obtuvo beneficios de escucharlo con los oídos? Pues ¿en qué consiste la virtud del evangelio? ¿En los caracteres de sus letras o en el significado de sus palabras sabias? Fórmulas tramposas. No siempre es ilícito el uso de talismanes confeccionados con fragmentos de los evangelios. Estos amuletos, cosidos en la ropa o colgados del cuello, no están prohibidos para aquel cuyo corazón ha sido penetrado por la verdad doctrinaria. Sin embargo, la persona cuya devoción es honesta debe evitar 2 trampas del demonio, utilizadas para mancillar las fórmulas sagradas. Estas estratagemas maquiavélicas se relacionan con las 7 condiciones que deben cumplir las bendiciones exorcísticas, según hemos hablado en emisiones anteriores. El creyente, si quiere sanar a una persona enferma por posesión demoníaca, debe cuidar que en las fórmulas no haya ninguna invocación tácita a las criaturas dementes del Averno ni nombres extraños. Muchas veces estos son nombres satánicos que simulan ser los de algún profeta bíblico. Si se evitan estos ardides,
el uso de tales amuletos y talismanes está autorizado, aunque no se conozca en profundidad todo el sentido filosófico y teológico de los versículos utilizados para expulsar al intruso tenebroso. Hay una organización masónica que El mismo anticristo. No olvidemos que cuando el enfermo ha perdido la conciencia y hay peligro de muerte, el sacerdote, como último recurso, puede imponer sus manos sobre el agonizante y colocar sobre sus labios la Eucaristía, en la esperanza que por intervención de la gracia el individuo pueda reconciliarse con Dios antes de expirar. En estos casos de enfermedad causada por entidades diabólicas mediante embrujo, hay que tener en cuenta 3 cuestiones antes de proceder al exorcismo. De lo contrario, el rito podría ser inútil o acarrear mayores males a la víctima. Primero, hay que saber si el espíritu impuro está presente mientras el enfermo está aquejado. Segundo, qué cosas son capaces de ser remediadas o exorcizadas. Y tercero, cuál es el método más conveniente para el exorcismo. Para San Juan Damasceno, teólogo, monje y escritor sirio, muerto en el siglo III, el diablo está donde actúa. El demonio se encuentra siempre presente dentro del enfermo cuando lo ataca. Objetos malditos. Que el demonio está en una persona enferma se debe entender de 2 maneras: que esté morando dentro de la persona, incluso cuando los síntomas, al igual que las alucinaciones fantasmagóricas, pierden intensidad por un breve periodo de tiempo, o que el demonio esté presente en el efecto que causó, no en la persona. Esto segundo significa que ese ente nauseabundo influyó en la víctima para que cometa un pecado mortal. Luego de cometido, abandonó el cuerpo de la víctima para que enfrente injustamente las consecuencias nefastas de sus actos, como pueden serlo una enfermedad venérea o problemas legales. hay una organización masónica que El mismo anticristo. Una vez que el exorcista sabe si el demonio está presente o no en el cuerpo de la persona enferma, debe tener en cuenta cuáles son las cosas que se pueden y se deben exorcizar. Antes conviene traer a la mente qué dice Santo Tomás de Aquino acerca del poder de Satanás en nuestro mundo. Debido al pecado del hombre, el demonio recibe poder sobre éste y sobre todo lo que el hombre usa para herirlo con ello. Por esta misma razón, y como ya hemos señalado, no solo se debe prestar atención al contenido de las fórmulas verbales que se emplearán y a la actitud misma de quien estará encargado de conducir el rito, también hay que ser extremadamente cuidadosos con los objetos que se utilizarán durante el exorcismo, y no solo para que en la liturgia no haya nada vano ni superfluo, como ya hemos remarcado en emisiones anteriores, sino para que estas cosas no se conviertan en armas de los súcubos e íncubos por no estar consagradas. Por lo tanto, se deben exorcizar el agua, la sal, la iglesia misma si será el ámbito donde se efectuará el exorcismo, y lo mismo debe hacerse con todas las cosas que utilizará el enfermo, como sus alimentos y bebidas, la ropa, el calzado, sus frazadas, mantas y sábanas, cubiertos, platos, vasos, lapiceras, netbooks y celulares, por mencionar solamente algunos objetos de uso cotidiano sin ser exhaustivos. Monoambiente abismal. A continuación, hay que centrarse en el método. Para que no haya nada de innecesario y para que el exorcista pueda concentrarse en el significado sobrenatural de las bendiciones, conviene un orden de acción que la Iglesia Católica ha fijado. El rito, a grandes rasgos, y que debe realizarse al menos 3 veces por semana durante el tiempo que prescriba el exorcista, incluye el recitado de letanías como la del Santo Nombre de Jesús, acompañadas del rociamiento de agua bendita sobre el poseído. Se puede elegir una entre varias fórmulas para iniciar el exorcismo. Una de ellas es la siguiente: por lo tanto, demonio maldito, escucha tu condena y honra al Dios verdadero y vivo, honra al Señor Jesucristo, y vete con tus obras de este servidor a quien nuestro Señor Jesucristo redimió con su preciosa sangre. Antes del exorcismo, la víctima debe confesar sus pecados para finalmente comulgar. hay una organización masónica que El mismo anticristo. Luego, el sacerdote debe buscar en la casa instrumentos de brujería,
sobre todo en los colchones y bajo el umbral de la puerta. Normalmente son artefactos con pelos, uñas o algún animal muerto. Incluso es conveniente renovar toda la ropa y las sábanas y, de ser posible, la persona debería de cambiar de casa. Pero en esta Argentina empobrecida, ¿cómo hará el asalariado que se recupera de una posesión para comprar nuevas vestimentas y cambiar de cárcel monoambiente? Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.